de hablar. Buenos días a todos. ¿Se me oye? Bienvenidos a este encuentro sobre las ciudades post-COVID. Yo creo que es un encuentro muy oportuno. Antes de nada, me gustaría agradecer la presencia de todos ustedes, la presencia también de los participantes en la mesa, los verdaderos expertos, los que saben de esto, y, por supuesto, agradecer a Valdebebas la celebración de este foro y, muy especialmente, a nuestra vicealcaldesa Begoña Villacís por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Si hace 3 meses hubiera tenido que hacer esta presentación, os hubiera dicho que actualmente la mitad de la población vive ya en ciudades. Os hubiera dicho, además, que las ciudades van a seguir ganando protagonismo en el futuro y que en 2050 ese porcentaje, que ahora es la mitad de la población, se va a elevar al 65%. Eso quiere decir que dentro de 30 años casi 7.000 millones de personas vivirán en ciudades, muchas de las cuales serán macrourbes, ¿no? Se habla de ciudades incluso que albergarán 30, 40 millones de habitantes. No pretendemos llegar a tanto, ¿no? Pretendemos que las ciudades sean habitables, tengan los habitantes que tengan, ¿no? Estamos hablando de todo un universo urbano, personas trabajando y viviendo con todo lo que eso significa. Esto plantea muchísimos retos que debemos empezar a resolver desde ya. ¿Cómo hacemos para que toda esa gente se pueda alimentar cada día, para que pueda moverse con comodidad sin tener que enfrentarse a atascos interminables? ¿Qué hay que hacer para que el aire sea respirable? ¿Con qué energías vamos a calentar o enfriar las casas? En definitiva, ¿qué hacemos para que esos 7.000 millones de habitantes no solo tengan calidad de vida, sino que además las ciudades en las que viven sean capaces de alguna manera de regenerarse, de ser eficientes y sostenibles? Son retos apasionantes que estoy seguro que todos los que os dedicáis al urbanismo vais a ir resolviendo con ayuda de la imaginación y la tecnología. Podemos imaginar carreteras inteligentes por las que se deslizan vehículos eléctricos que se conducen solos, edificios que contienen huertos urbanos, sistemas de alumbrado que solo se encienden si detectan la presencia de alguien, materiales que captan y almacenan la energía necesaria, todo lo que queréis. 3 meses después sigo pensando lo mismo que después de esto, que es que las ciudades van a ser protagonistas en el futuro y van a ser capaces de ofrecernos todo tipo de soluciones que, como ha ocurrido ahora, ni siquiera estaban en nuestra imaginación. Desde luego, esta crisis sanitaria que nos ha tenido este virus, pues nos ha hecho repensar cosas que seguramente no teníamos previstas. Mientras llegamos a ese futuro, es preciso que intercambiemos conocimientos y experiencias que nos van a ayudar a encontrar soluciones. Por eso creo que este foro hoy es muy oportuno. Es parte de la lluvia fina que va a permitir mejorar poco a poco. El COVID-19 nos ha dejado una historia trágica, pero al mismo tiempo nos ha ofrecido lecciones de las que estoy seguro que vamos a sacar importantes conclusiones y soluciones de cara al futuro. Hace un momento estábamos fuera tomando el café y hablábamos de cómo ha cambiado nuestra vida en el teletrabajo y si eso va a permanecer. No quiero extenderme más porque creo que lo importante es oír a los que saben. Aprovecho para agradecerles de nuevo su presencia, agradecer, por supuesto, una vez más a Valdebebas, al presidente de la Junta de Compensación, a César Cor y a don Marcos Sánchez Foncuberta, director de la Junta de Compensación de Valdebebas, que hacen posible este evento. Y paso a presentarles a Marcos Sánchez Foncuberta, que es director de la Junta de Compensación, y Foncueva, perdón, que es director de la Junta de Compensación y que va a hablar. Marcos Sánchez Foncueva es uno de los mayores expertos en urbanismo y suelo de España. Toda su carrera profesional ha estado ligada al derecho urbanístico, inmobiliario y patrimonial. Es licenciado en Derecho Inmobiliario y máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio. Ha desarrollado su carrera tanto en la Administración Pública, desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, como en la empresa privada, donde ha ocupado los puestos de director de suelo de Ferrovial, gerente y secretario general de la Junta de Compensación de San Chinarro, delegado del suelo de Altamira y, en la actualidad, director gerente de la Junta de Compensación de Valdebebas. Compañías todas ellas en las que ha desarrollado, gestionado y coordinado multitud de procesos inmobiliarios, adquisición y gestión de suelo, tareas de urbanización, certificación y mantenimiento del patrimonio inmobiliario. En este momento, Marcos Sánchez Foncueva dirige la Junta de Compensación de Valdebebas, uno de los mayores proyectos urbanísticos de España, con casi 11 millones de metros cuadrados, en los que se integra una zona residencial de 11.500 viviendas, con un área de terciario de 1,2 millones de metros cuadrados, un ámbito que alberga grandes actuaciones como el Parque Forestal Felipe VI, la ampliación de los recintos feriales de IFEMA y la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Marcos, yo creo que con todo esto es hora de que nos cuentes pues, todo lo que sabes y nos traslades muchas de las cosas que necesitamos saber para vivir mejor en el futuro. Gracias, Marcos. Muchas gracias, Iñaki, por la presentación.
Desde luego los expertos están sentados ahí, así es que lo mejor será que yo sea muy breve y empecemos con ellos rápidamente. Para nosotros agradecemos mucho a Unidad Editorial esta oportunidad de celebrar este encuentro. Estamos muy orgullosos, esa es la verdad, porque entendemos que cumplimos uno de los objetivos que hemos tenido siempre en Valdebebas, que es ir un poco más allá del simple cumplimiento de nuestra obligación de urbanizar, de cumplir nuestros deberes urbanísticos, de manera que creo que esto es un ejemplo y prueba de cuál es nuestro verdadero objetivo, ¿no? Vamos a hablar de ciudades post-COVID, y hay mucho que decir. Hemos vivido muchas cosas durante este periodo, ha sido terrible, la verdad, pero esto nos pone frente a un espejo en el que tendremos que mirarnos y tendremos que avanzar y tendremos que salir adelante como ha pasado siempre, por otra parte, porque creo que un punto de partida de este encuentro puede ser que la ciudad efectivamente es propagadora de este tipo de crisis, pero es en la ciudad donde se va a encontrar la solución a este problema, como ha pasado siempre. De manera que yo, sin más, voy a dar paso a los ponentes. Quiero agradecer también muy especialmente, además de la presencia de los medios, por supuesto, de la vicealcaldesa, quiero agradecer la presencia de algunos amigos que están entre los medios, el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Juan Antonio Pintado, muchas gracias, y presidenta de Asprima, el presidente de Sociedad de Tasación, Juan Fernández Aceituno, gracias por estar, y el CEO de Planner Exhibitions y el que está siempre detrás de uno de los salones inmobiliarios más importantes del mundo, como es Sima. Gracias, Eloy Boua, por acompañarnos. Voy a pasar a presentar a los ponentes, aunque la verdad es que necesitan poca presentación, pero es bueno presentarles porque nos da la medida del excelente panel que tenemos hoy con nosotros, ¿no? Empiezo, si queréis, por el orden en el que va a intervenir. Begoña Villacís, yo creo que la vicealcaldesa requiere poca presentación. Desde luego en Valdebebas muy poquita, porque mucho antes de ocupar la responsabilidad que hoy ocupa, ya estaba empujando y apoyando permanentemente a este desarrollo y nos consta que también al resto de desarrollos urbanos de su ciudad. Tenemos también con nosotros a Teresa Sánchez de Lerín, que es vocal del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, es doctora arquitecta. Tenemos después con nosotros a Alfonso Vegara. Para mí, como siempre, Alfonso, es un verdadero placer y un honor que estés con nosotros. Alfonso Vegara es doctor arquitecto, urbanista, economista y sociólogo. Es presidente y CEO de Fundación Metrópoli. Es Gran Premio Europeo de Urbanismo del Consejo Europeo de Urbanistas en 2006 y en 2008. Profesor de Arquitectura y Urbanismo en universidades en Madrid, Navarra, Pensilvania. Ha trabajado como asesor del Gobierno de Singapur, del que hoy es cónsul en España, para el proyecto One North, y ha trabajado en muchas ciudades como Curitiba, Dublín, Bilbao, Casablanca, Sydney, entre otras. Nos acompaña también Manuel Franco. Para nosotros es un verdadero placer también que alguien con tu perspectiva, diferente a la del puro urbanismo, porque creo que también esa es la esencia de lo que debe ser una ciudad. Hay que trascender un poquito ya de los esquemas con los que hemos venido, clásicos, con los que hemos venido trabajando, y el urbanismo, desde luego, tiene que ser ya multidisciplinar, sin ninguna duda, y abrirse a todas las profesiones. Y, desde luego, el trabajo que vienes realizando así lo demuestra. Manuel Franco es profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alcalá de Henares, profesor de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins, es también el investigador principal del proyecto europeo Heart Healthy Hoods, barrios cardiosaludables se puede traducir, ¿no? Que estudia cómo las características urbanas se relacionan con las enfermedades crónicas. Dirige un grupo de investigación multidisciplinar, afortunadamente, que abarca los campos de la geografía y la sociología urbanas, la atención primaria, la epidemiología y la salud urbana. Y, por último, pues nuestro presidente, César Cort. Para mí siempre es un placer presentarte, ya lo sabes. César Cort es presidente de la Junta de Compensación de Valdebebas, es promotor inmobiliario y yo siempre digo que es investigador y desarrollador
de soluciones tecnológicas en el ámbito de los desarrollos urbanos y las promociones inmobiliarias. Así que, sin más, os paso la palabra, Begoña. Pues nos gustaría que nos contaras mucho. Sé que tienes que contar mucho, porque la verdad es que el Ayuntamiento de Madrid durante todo este periodo, ahí lo tenemos, cómo ha trabajado. Desde luego, nosotros desde este lado de la barrera estamos contentísimos de que haya sido así. Hay mucho por hacer, pero estáis dando pasos muy rápidos. Cuéntanos un poco cómo ves tú el futuro de Madrid. ¿Qué crees que va a suceder después de esta enorme crisis? Y pues eso, cuéntanos un poco. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación, Marcos. La verdad es que siempre es un gusto venir a Valdebebas y coincidir con vosotros. Hemos trabajado mucho y de una forma muy estrecha desde hace mucho tiempo, porque nosotros comprendimos inmediatamente que aquellas cosas que vosotros reclamabais no tenían por qué estar sometidas a la calificación de izquierdas y de derechas, sino que eran de pleno sentido común y que estaban velando por el interés de los vecinos. Y yo creo que eso es lo que los gobernantes tienen que vigilar, que sea medidas a favor o en contra de los vecinos. Y en este caso todo lo que reclamáis era de puro sentido común. Y me gusta pensar que muchas de las cosas por las que luchábamos cuando estábamos en la oposición, pero que muchas veces se dice, ¿no?, de los políticos, bueno, esto lo dicen porque están en campaña. No, de eso nada. Creo que hemos podido demostrar en este año de trabajo que se ha trabajado y mucho y de forma muy intensa a favor siempre de los vecinos y con la mentalidad muy clara de que había que desbloquear Madrid, que habría que abrir Madrid, habría que darle oxígeno a Madrid y, sobre todo, teniendo muy claro que no vamos a ser tan narcisistas de pensar un ayuntamiento, que es el ayuntamiento quien lo tiene que hacer todo. El ayuntamiento lo que tiene que vigilar es que las cosas se hagan, pero no necesariamente hacerlas todas el ayuntamiento. Y por eso hemos entendido que necesitamos a la sociedad civil para apoyarnos en ella, para que se apoye en nosotros y ser capaces de hacer muchas cosas e ir muchísimo más rápido. Esa ha sido desde el primer momento nuestra filosofía y por eso yo siempre digo y mantengo que es muy liberador ser liberal. Es decir, no tener que estar pensando siempre si aquello que haces va a ser adjudicado con una etiqueta de izquierdas o de derechas, te permite hacer lo que tú piensas que es lo correcto sin tener que dar demasiadas explicaciones. Simplemente es lo correcto o no. Estas personas, como ocurrió en Valdebebas, merecen tener su licencia de primera ocupación para que puedan vivir tranquilas cuando están cumpliendo todos los requisitos y no hay ningún obstáculo. Lo necesitan, se hace. Es así de simple. Y por eso hemos sido capaces de hacer muchas cosas. Aprovecho para saludar, además, al señor Gómez Pintado de Asprima, porque ha estado además en nuestro grupo de expertos y su ayuda ha sido, sin lugar a dudas, inestimable. Como lo fue en la posición, aprendimos mucho de lo que nos proponía Asprima. Visteis muchas de vuestras propuestas plasmadas en nuestro programa y ya la veis en esto que aspiramos a hacer en Madrid en estos tiempos tan raros de post-COVID. También a Fernández Aceituno, a Vergara, los hemos tenido a todos trabajando, les hemos exprimido, nos hemos aprovechado de ellos, porque, como he dicho antes, no somos tan presuntuosos como para pensar que solo sabemos nosotros. Lo que sí sabemos es quiénes saben y nos hemos aprovechado, y lo digo con plena utilización del término, del conocimiento de tantos que han aportado tanto a esta sociedad y, sobre todo, que han tenido la generosidad de concedernos su tiempo y su conocimiento. Hablabas del COVID y de las ciudades. Se han escuchado, además hoy precisamente, se han escuchado muchas teorías especulativas, conspiranoicas, algunas, hablaban de Dios, del diablo, otras de ejes, meridianos, hablaban de si estábamos más al este, más al oeste. Aquí va la mía. Yo también tengo mi propia teoría. Anda mi jefa de prensa por ahí, no te asustes, Clara. Pero el otro día andaba en otro de estos foros, ¿no?, donde se especulaba más sobre la crisis económica, ya no tanto sobre la crisis sanitaria, pero sí sobre la crisis económica. Y se utilizaban modelos proyectivos que se basaban un poco en lo que habíamos pasado en el 2008. Aprovecho para decir que yo creo que si hay algo que te capacita para gestionar una crisis económica es haberla pasado en el sector privado. Eso es muy importante. No hay nada que te entrene más para gestionar lo público que haber pasado por lo privado. Porque para gestionar a las personas, a la sociedad civil, que es a la postre nuestro trabajo, hay que haber pasado por eso, por haber sido sociedad civil y por haber vivido en la empresa privada
y que términos como ERE, ERTE, reestructuración, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el 303, todas esas cosas que tienen que hacer todos los empresarios y todos los autónomos, no te suenen ajenos y sobre todo no los hayas aprendido de oídas, sino que los hayas vivido. Yo he tenido que vivir concursos de acreedores de verdad. Yo he tenido que vivir pues, cuando se cortaban las líneas de financiación y luego esto degeneraba un expediente de regulación de empleo. Yo lo he vivido en primera persona. Y yo creo que eso te capacita de verdad. Y yo creo que es necesario que en política haya más gente de la sociedad civil. Creo que no es bueno que se haya uno pasado toda la vida en política o en lo público, porque creo que te da una visión muy pequeña de lo que es la realidad. En cualquier caso, en ese momento yo dije que a mí no me parecían válidos los modelos predictivos del año 2008, porque además siempre se decía que Madrid era locomotora de España, y es verdad, Madrid siempre ha sido locomotora de España. Yo creo que hasta tiene que ver con un hecho sociológico. La gente que ha venido a Madrid ha renunciado a certidumbres que tenían en sus pueblos, dónde iban a nacer, dónde iban a morir, con quién se iban a casar, a qué se iban a dedicar, certidumbres, y lo han hecho para buscar oportunidades y libertad, pero también incertidumbres. Y si hay algo que nos ha enseñado el COVID es la incertidumbre con mayúsculas, y eso es lo que hemos aprendido. Pero también es verdad que aquello que hace de Madrid un sitio próspero, aquello que hace de las ciudades sitios prósperos, hablabas y me recordabas a un libro que El lenguaje de las ciudades, seguro que lo habéis leído muchos de vosotros, de John Sudjuk, que hablaba precisamente de la filosofía de por qué la gente se iba a las ciudades, qué es lo que iba buscando. Bueno, pues eso que nos hace prósperos, a la vez nos hace más vulnerables frente al virus. Es decir, nos hace prósperos la concentración de personas, que nos hace más vulnerables frente al virus. Nos hace prósperos que somos sujetos internacionales, algo que nos hace vulnerables frente al virus. Nos hace prósperos que somos nodos de transporte, algo que nos hace vulnerables frente al virus. Y sin embargo, también todos esos agentes son los que pueden contribuir, y por eso digo, mi teoría es que precisamente esto es un virus que afecta más a las ciudades. No se trata de que estemos en el oeste, no se trata de que estemos en un meridiano concreto, se trata de que somos sitios donde hay concentración, donde somos sujetos internacionales, por tanto viajan muchísimas personas y que somos nodos de transporte. Todo eso también hace que aprendamos de una forma mucho más rápida, que estemos más preparados para responder de una forma mucho más acelerada, que el conocimiento que estamos acumulando ahora mismo a las ciudades, que además estamos trabajando en red unas con otras, esté siendo mucho más exponencial y, por tanto, yo creo que más pronto que tarde vamos a hallar una vacuna, unas soluciones, o estemos llegando a procesos sobre cómo prevenirnos frente al virus o cómo convivir frente al virus. Dicho esto, yo no pienso que vayamos a salir mejores de esta crisis, me gustaría pensarlo. Sí que es verdad que hemos dado como sociedad muchas cosas por hecho durante mucho tiempo, y esto nos ha venido a recordar que no somos tan fuertes, no somos tan invulnerables, y que tenemos que tener ojo y que tenemos que tener respuestas globales ante amenazas globales y diseñar procesos, porque hoy puede ser un virus, mañana puede ser un superataque informático. No sabemos lo que va a venir. Lo que sí que es cierto es que ahora sabemos que vivimos en un mundo global y que también existen amenazas globales. Lo que está claro es que esto puede ser una oportunidad, porque se nos han presentado muchos problemas que hemos tenido que ir resolviendo. Y creo que el gran debate que nos ha abierto el COVID, que nos ha obligado a hacer cosas que a lo mejor en otras condiciones no hubiésemos hecho, o por lo menos tan rápido, el gran debate será el espacio público. El gran debate será los usos que le demos al espacio público. El gran debate será que, como administración pública, no podemos ser una tortuga o un lastre a la sociedad civil que reacciona de forma mucho más rápidamente. El gran debate es que no podemos tener mecanismos de la era preindustrial, ni procesos de la era preindustrial, ni leyes de la era preindustrial. Es decir, yo no puedo tener una ley de contratos que me da una respuesta dentro de 9 meses cuando la necesito dentro de 9 días. Se han presentado muchos debates que como sociedad nos tienen que hacer reflexionar, pero yo no me quedo en el reflexionar, que era un poco lo que había antes. O sea, aparte de hablar, aparte de reflexionar, lo que hay que hacer es ejecutar. Esto como marco general. Ahora, como marco particular, ¿nosotros qué hemos hecho? Aplicárnoslo.
El área de urbanismo es el área del ayuntamiento, ese área que consiguió en una semana tener al 75% de su profesional teletrabajando de forma efectiva. Teletrabajando de forma efectiva. Lo digo porque uno de los grandes debates es el teletrabajo. Para mí es una de las grandes conquistas de esta época. Yo personalmente en mi empresa desarrollé un proyecto de teletrabajo que vino precedido de tener que trabajar mucho en los parámetros de cómo íbamos a medir la productividad, cómo se iba a medir. A eso hay que dedicarle mucho tiempo, ahora no lo hemos tenido, pero a eso había que... Y los resultados fueron fantásticos. Os voy a decir, una de las primeras cosas que se miden es que el absentismo cae drásticamente, que la fidelidad del empleado sube exponencialmente y que la productividad también, si es bien medida, aumenta significativamente, pero tiene que ser bien medida. En cualquier caso, es un gran avance. En el área de urbanismo lo comprendieron así, empezaron a trabajar y no ha permitido que el COVID-19 les pare. Os doy algún dato. Se han concedido 215 licencias que afectan a un total de 2.816 viviendas en tiempos de COVID-19. Ya desde que empezó el mandato empezamos a agitar esto y todo esto que nos cuentan. Esta es otra cosa buena de venir la sociedad civil, que te permite hacer algo que yo creo que es fundamental, que es cuestionar el status quo. Es decir, cuando llegas a la administración de fuera, te vienen las siguientes... hay postulados que sistemáticamente se repiten, lo de esto no se ha hecho antes, esto no se puede hacer. Por otro lado, esto no se ha hecho antes, esto no se puede hacer. O esto va a tardar un año, o esto va a tardar 1 año y medio. Es importante cuestionar el status quo. Es importante que haya gente de fuera que te recuerde que esto no tiene por qué ser así. Y nos conseguimos desbloquear en 1 mes y medio el desarrollo de la zona norte, que lleva 26 años parada en esta ciudad. Y luego nos pusimos con los desarrollos del sureste y no era tan difícil. Y luego nos pusimos pues, con las cocheras de 4 caminos y fuimos capaces de sacarlo. Y luego vinimos aquí a Valdebebas para presentaros vuestro centro y no fue tan difícil. Y luego desbloqueamos las licencias de primera ocupación que estaban paradas y no era tan difícil, se podía hacer. Y con IFEMA, la ampliación de IFEMA, también lo sacamos. La última licencia de Torre Caleido, que era importantísima y no era tan difícil. Canalejas también iba para mucho más tiempo y no era tan difícil, lo fuimos sacando y se pueden sacar las cosas. Es trabajar, y yo cada vez que llamo a Mariano y me dice esto ya está, Begoña. Y como tantas y tantas cosas que no han salido porque tienen tanta... pues a lo mejor no son tan llamativas, pero que son fundamentales para el desarrollo de la vida en las ciudades. Así que lo que nosotros entendemos es que hay que ser capaces de cuestionar el status quo, que sí que era importante y que se podía sacar en el tiempo que nosotros nos proponíamos, no en el tiempo que te decían que se iba a sacar. Queda mucho por hacer. Hemos avanzado, hemos trabajado con Asprima en aplicar softwares que reconocen la metodología BIM, que nos parece fundamental. O sea, nos parece que la Administración no puede ir tan por detrás de la sociedad y tiene mucho que aprender de ella. Y, desde luego, vamos a seguir trabajando con la sociedad civil. Y, desde luego, nosotros entendemos que esta Administración, que esta ciudad necesita vivienda pública, pero que no entiendo es que tenga que hacerla el Ayuntamiento necesariamente. Porque si yo como ayuntamiento me quiero poner a hacer toda la vivienda pública que necesita esta ciudad al ritmo que se hacía, voy a necesitar, no sé, 80 años. Y sin embargo, si la hago con la sociedad civil, entendiendo que todos podemos ganar dinero y entendiendo que el empleo privado es tan fundamental, no voy a decir, pero que es fundamental y más en los tiempos que corren como el empleo público, pues voy a ir mucho más rápido y voy a conseguir vivienda pública, voy a conseguir que el empresario gane dinero y voy a conseguir que los trabajadores tengan trabajo, algo que es importante. Por eso yo creo que hace falta ser no narcisista, hace falta entender que necesitamos el apoyo de todos, hace falta entender que para salir de esta crisis vamos a tener que salir todos juntos y hace falta, sobre todo, confiar. Confiar es una cuestión de confianza en que la sociedad civil va a hacer su trabajo. Y aprovecho que estoy aquí para hacer los 2 anuncios que yo creo que son interesantes porque tienen que ver con las cosas que hemos hablado desde hace mucho tiempo. Bueno, y el primer anuncio, eso ya lo comentamos, queremos que Madrid sea un lugar competitivo de verdad, así que vamos a poner a disposición de la sociedad 300.000 metros cuadrados de suelo terciario.
por toda la ciudad, por toda la ciudad. Creo que esto va a conseguir, aparte de dinamizar la ciudad, que es necesario, también va a conseguir el objetivo de crear empleo, que va a ser uno de los grandes problemas que vayamos a tener en la era post-COVID. Y ya se están finalizando los trámites para las 2 primeras parcelas, que adivinad dónde van a estar, en Valdebebas, con una edificabilidad de 39.000 metros cuadrados. Creo que ser tan puristas, los dogmas no ayudan. Y que si queremos reactivar un sitio con una calidad de vida como la que tiene Valdebebas, creo que estas cosas ayudan de verdad. Y además vamos a crear empleo, que como he dicho, para nosotros es fundamental. Y además aprovecho para anunciar que este jueves aprobaremos en la Junta de Gobierno el estudio de detalle para las 3 parcelas del área del planeamiento urbanístico, ciudad aeroportuaria y parque de Valdebebas, que consiste, como sabéis, en un trasvase de edificabilidad, porque tenéis esos términos, de 11.255 metros cuadrados y que para la implantación de un parque empresarial y que entendemos que esto también va a servir, sin lugar a dudas, para la reactivación del área. Creo que Valdebebas, si va a tener un mandato estrella, va a ser que va a ser el despertar de Valdebebas. Se irá ejecutando porque estas cosas, algunas son más a corto plazo, otras a medio plazo y otras más a largo plazo. Pero como alguien decía, lo que tienen en común el corto, el medio y el largo plazo es que todos empiezan hoy. Así que vamos a empezar, estamos con mucha ilusión, con muchas ganas. Como sabéis, no paramos y ahora, un día como hoy, no solo vengo a contaros, sino sobre todo a escucharos, que es lo que yo creo que esta Administración ha hecho desde que hemos empezado a trabajar. Y gracias por la invitación y sabéis que siempre nos tendréis aquí cada vez que nos llaméis. Muchas gracias. Muchas gracias, Begoña. Desde luego agradezco los anuncios, como no lo iba a agradecer, y demuestra una vez más pues, lo que he dicho yo al principio, ¿no? Cuál ha sido tu postura frente a Valdebebas, pero en realidad a Valdebebas, porque hoy estamos en Valdebebas, pero a todo el urbanismo y a los desarrollos urbanos de Madrid. Bien, pues pasamos, si os parece, Teresa Sánchez de Lerín. Desde vuestro punto de vista institucional, como Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, y centrándoos en la ciudad de Madrid, ¿cómo veis este inmediato futuro después de esta grave crisis? Bueno, lo primero, buenos días. Muchísimas gracias a Unidad Editorial y a la Junta de Compensación de Valdebebas, Marcos, por esta invitación. El colegio está encantado de estar aquí. Y sobre todo encantado de ver cómo Valdebebas ya por fin arranca y tira para adelante, que lleva muchos años parado. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, el Colegio de Arquitectos, la verdad es que está bastante contento de lo que se ha hecho durante este tiempo. Como bien decía Begoña, vicealcaldesa, es verdad que el Ayuntamiento se puso las pilas desde el primer momento para dar la máxima actividad y es verdad que se han sacado muchas licencias. Yo estoy en la Comisión de Patrimonio del Ayuntamiento para la gestión de las licencias de edificios y de ámbitos protegidos y se ha trabajado mucho y muy bien, con lo cual en ese aspecto creo que estamos bastante contentos. El colegio desde el primer momento se planteó ¿qué pasa con esta situación? O sea, el COVID ha sido, como bien sabemos todos, pues nos ha dejado noqueados al principio, ¿no? No sabíamos por dónde venía, ha sido al principio muy improvisado. Yo creo que todos empezamos a improvisar, no quisimos quedarnos parados. Esas improvisaciones a veces han dado aciertos, otras no, pero en general por lo menos nos hemos movido y hemos hecho bastantes cosas. En el colegio quisimos también conocer la opinión de nuestros arquitectos, de nuestros colegiados. Tenemos gente y compañeros que trabajan mucho en Madrid, que son los autores de todos estos grandes proyectos de los que ha mencionado Begoña y queríamos conocer su opinión. Y la han estado vertiendo en artículos que hemos estado publicando en la web sobre cuál es esa... la verdad, yo invito a que los leáis porque están en la web del colegio, son artículos precisamente para dar ideas sobre el objeto de esta cita de hoy, que es cómo van a ser las ciudades post-COVID. O sea, qué hemos aprendido de esta situación, cómo va a ser nuestro futuro y en qué tienen que cambiar las ciudades. Las ciudades
dentro de las cuales, lógicamente, está la vivienda, está el residencial y la actividad económica, que son las dos patas en las que se funda la ciudad. En cuanto a movilidad, ¿cómo lo vemos? Bueno, se ha hablado ya mucho, creo que se han dicho mucho y muy bueno y que las líneas van por ahí. Tenemos que intentar desatascar la ciudad. El teletrabajo, ya lo comentábamos antes de empezar la sesión, el teletrabajo ha venido para quedarse y aunque no en la gran proporción en la que lo ha estado durante estos meses, pero en una gran parte se quedará y es bueno que se quede. Creemos que no solo ayuda en la conciliación familiar, sino que ayuda también mucho a aprovechar las horas de trabajo, a reducir el tráfico, a reducir todas esas ingentes horas de atascos. Yo leía un dato ayer, preparando un poco esta disertación, que hay 100.000 personas que se mueven en la Comunidad de Madrid todos los días para ir a su puesto de trabajo. Evidentemente, el teletrabajo puede ser una solución. Otra idea que también nos gustaría que se pusiera en marcha o que por lo menos se intentara promocionar es la de la vivienda de alquiler cercana al trabajo. En España seguimos con la mentalidad de la vivienda en propiedad. Ahí es una tradición, esa idea de la vivienda en propiedad se mantiene muy arraigada, pero en otros países, Europa, Estados Unidos, no digamos, que es que se mudan con una facilidad pasmosa y increíble las familias. Ahora son familias más pequeñas, además, con lo cual esa movilidad es más fácil. Ese sería a lo mejor un punto, que ya no vivimos en un sitio y trabajamos a 2 horas. A lo mejor tenemos que dar esa facilidad de que las familias o los empleados puedan vivir más cerca de sus puestos de trabajo. Creemos que eso también es importante. Y otra cuestión que también se había hablado ya previamente al COVID, pero que ahora lo hace quizá más necesario, es el escalamiento de los horarios. Que no todos entremos a trabajar entre las 8 y las 9 y no todos salgamos de trabajar entre las 5 y las 6. O sea, esa posibilidad que muchas multinacionales ya la tienen. Yo tengo hermanos que trabajan en multinacionales y ellos tienen una gran libertad de horarios, pueden entrar entre las 7 y las 10, o sea, unos abanicos que creemos que son muy buenos. Eso en relación al tema de la movilidad, ¿no? Independientemente también del uso del coche eléctrico, en función, etcétera. Y luego, ¿qué pasa con la ciudad propiamente, con los espacios públicos y privados? Yo creo que tenemos un magnífico ejemplo de cómo puede ser una ciudad muy humanizada, pero también que funcione bien en el proyecto de Distrito Madrid Nuevo Norte. Nosotros estuvimos viéndolo hace unos meses y nos gustó mucho, porque nos gustó mucho esa mezcla, bueno, no es mezcla, es convivencia entre el residencial y la actividad económica y el ocio. Creo que lo comentábamos antes también, ¿no? Debemos huir de esas ciudades dormitorio, por supuesto, o de esas ciudades en las que solo se vive en unos barrios y se trabaja en otros. Creemos que la interacción entre las distintas actividades no solo da vida a los barrios, sino que también permite esa facilidad de cercanía al trabajo, a los colegios y al restaurante que te gusta, que no tengas que hacerte 5 kilómetros para ir a cenar. Y en el proyecto de Madrid Nuevo Norte creemos que eso se refleja francamente bien. Es una experiencia, bueno, ahí está, todavía como son proyectos que no se han desarrollado, espero que todos los compañeros y todos los técnicos que vayan a redactarlo lo tengan en cuenta, ¿no? Creo que es una buena idea. Realmente, a ver, no es la primera vez que se hacen grandes intervenciones por temas sanitarios o por modificaciones de mentalidad de la sociedad, ¿no? Ya hace muchos años la Gran Vía, por ejemplo, la Gran Vía se abrió hace ya 100 y pico años buscando la salubridad de la ciudad, buscando precisamente la erradicación de toda esa vivienda que era infravivienda realmente, que no tenía ni las más mínimas condiciones de higiene, y no solo para crear un urbanismo que todavía hoy nos felicitamos de él y nos gusta, nos parece fantástico, y ahí lo tenemos siempre lleno de turistas, ¿no? Que les gusta tanto la Gran Vía, con lo cual, y también se hizo el plan Cerdá, se hizo el plan del barrio de Salamanca, se han hecho muchas intervenciones
muy buenas y que siguen funcionando hoy día muchos años después, con lo cual yo creo que todas estas intervenciones a las que ha mencionado Begoña, yo espero que se adapten a las necesidades de ahora mismo, de este siglo XXI, y sean flexibles para ir adaptándose a los distintos años, porque es verdad que una de las creo, los fundamentos básicos urbanísticos creemos que es la flexibilidad. Bueno, ya no digo flexibilidad en las tramitaciones de licencias, nos parece fundamental, o sea, que la ley del suelo que se pretende modificar, que la nueva ordenanza de tramitación de licencias en las que hemos estado muy implicados den una flexibilidad para los cambios de uso, como comentaba César antes, que me parece básico. O sea, la sociedad nos está pidiendo flexibilidad y esta pandemia nos lo ha dejado clarísimo. Sí. O sea, tenemos no solo que reaccionar rápido, como muy bien decía Begoña, sino también ser flexibles a los posibles cambios que la ciudad, incluso algo tan rígido en principio como son los edificios, ¿no?, o las avenidas, puedan adaptarse. Creemos que esa flexibilidad se tiene también que traducir en la vivienda, independientemente de que haya magníficos espacios públicos, con zonas verdes que todos queremos, ¿no?, la vivienda también tiene que ser más flexible y esto la normativa tiene que ayudarnos un poco a lograrlo. Yo veo, y no quiero mencionarlo como una acusación, pero hemos comentado con horror entre los compañeros esta normativa que ha sacado el País Vasco de que las cocinas tienen que tener 6 metros cuadrados o 12 y tienen que estar conectadas porque si no la mujer se queda metida en la cocina. No sé, en mi casa los fines de semana cocina mi marido y no pasa nada. Y le encanta y no está marginado por ello. O sea, flexibilidad, por favor, todo lo contrario a eso. Porque, primero, las familias hoy día ya no son padre, madre, 2, 3 hijos. Son distintas, son familias mucho más flexibles, uniparentales o incluso son un grupo de amigos que se ha unido a vivir juntos. Y entonces creemos que la flexibilidad en los programas de vivienda, con esto del COVID, se acentuó más esa necesidad. Hemos visto salones que se han convertido en espacios de trabajo y que de repente está el niño dando la clase del colegio y el padre teletrabajando a la vez. O uno se tiene que ir a la cocina. Ha habido casos incluso graciosos en el no, es que a mí ya solo me queda el cuarto de baño, ya no tengo otro sitio donde ir, porque claro, en casa somos muchos y ya solo me queda el cuarto de baño. Entonces, demos flexibilidad. Dentro de esos artículos que os comentaba que han escrito varios colegiados, o por ejemplo, una entrevista muy interesante que se hizo a Carlos Lamela este fin de semana en ABC, en el que dice que están estudiando ya prototipos de viviendas que puedan ser flexibles y moldeables. ¿Cómo? Con paneles móviles, con viviendas que no tengan programas tan definidos. Es verdad que hay que plantearse no solo esa flexibilidad, que las superficies que hoy día tienen nuestras viviendas no lo hacen muy fácil. Es verdad que es mucho más fácil adaptar una vivienda que tiene 200 metros que una que tiene 70, 80. Evidentemente, pero bueno, tenemos los técnicos, los arquitectos y todos que poner de nuestra parte para sacar ideas nuevas. También en cuanto a los materiales, que los comentaba, bueno, ahora tú sabes mucho de eso, nos informarás. Los materiales tienen que ser distintos, no hemos visto esa necesidad de estar limpiando con lejía todo a todas horas para desinfectarnos y eso afecta, lógicamente, también a los materiales que se utilizan en las viviendas y también en otro aspecto distinto, por supuesto, la domotización. La domotización ayuda mucho también a mejorar y a optimizar nuestras viviendas. Creo que otra de las cuestiones que quizá en un primer estadio se ha planteado es el que ahora todo el mundo busca vivienda unifamiliar con jardín o con terrazas. Nosotros no creemos que esa sea realmente la solución. La ciudad dispersa es una ciudad muy poco sostenible, obliga mucho a la vivienda, lo vemos en todas esas grandes macrociudades americanas, ¿no?, y en algunas urbanizaciones españolas en las que, y de Madrid, por supuesto, de la comunidad, en la que tienes que
desplazarte en coche. Entonces, creemos que no está reñida una vivienda de futuro y una vivienda que pueda responder a posibles nuevas pandemias, esperemos que no, pero que pueda responderla, con vivienda dispersa. Creemos que el bloque de vivienda puede perfectamente responder y que puede tener la calidad de vivienda necesaria sin necesidad de ir a esos casos. Se van a hacer ahora muchas y muy buenas desarrollos residenciales en Madrid, en el sur y en el Distrito Norte, como hemos comentado, etcétera, y creemos que se pueden dar muy buenas soluciones de vivienda sin necesidad de ir a esos casos. Y por lo demás, pues realmente poner a nuestra disposición, la disposición de todos, al Colegio de Arquitectos, que creemos que nuestros técnicos y nuestros colegiados hacen mucho por la calidad de la vivienda, que están muy interesados en apoyar y en promover y en proponer nuevas soluciones, que las ponemos a la disposición de todos y que esperamos que entre todos realmente consigamos que esto haya sido una lección para avanzar. Todo tiene su lado malo y todo tiene su vista buena. Vamos a ver si de lo que hemos aprendido sacamos todo lo bueno y lo ponemos en marcha. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Nos hemos comido el tiempo. Bueno, pues todo lo que nos han dicho doña Teresa, desde luego, es absolutamente esencial que suceda y que pase. Yo convengo contigo en que hay muchas cosas que mejorar en cuanto a la vivienda y al enfoque y a la estructura de las viviendas de ahora en adelante. Y vamos a pasar a alguien al que yo admiro mucho, siempre se lo digo, Alfonso. Desde tu vasta experiencia internacional, estamos viendo cómo en ciertas ciudades de Asia, en Singapur, donde tú has intervenido tan profusamente, vemos que la incidencia de determinadas crisis como esta, que indudablemente estamos viviendo, son mucho menores. Tú explicas muy bien que las ciudades tienen que ser precisamente eso, lo que tienen que servir es para que determinadas circunstancias que van irremediablemente a pasar, pasen, pero pasen de otra manera de la que desde luego ahora están pasando. ¿Cómo ves tú el futuro de la ciudad y del urbanismo y qué podemos aprender o qué enseñanza podemos aprender para aplicar en una ciudad en una grandísima ciudad como la nuestra, como es Madrid? Muchísimas gracias de verdad por esta oportunidad de compartir ideas con vosotros. Gracias de verdad por esta oportunidad. Yo estoy de acuerdo con Begoña cuando decía que la ciudad no es el problema, sino que puede ser la solución, ¿eh? Y de hecho, yo creo que cuando han sucedido situaciones así y cuando aparecen artículos tan duros como aquellos que decían Nueva York, el principal lugar donde se ha producido la pandemia es en el metro y se hacen investigaciones y la gente piensa, este es el final de la ciudad. Yo creo que tenemos que pensar en un modo de vida pues, más rural, en entornos de menor densidad para enfocar nuestro futuro. Pero yo creo que la fuerza que tiene la ciudad es increíble y el hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, la ciudad tiene más de 5.000 años de historia y ha pasado por crisis, ha pasado por pandemias y ha pasado por crisis espectaculares. Y de hecho, algunas de las ciudades que más admiramos hoy en el mundo son ciudades que han pasado por momentos dificilísimos, ¿eh? Estoy pensando, por ejemplo, Singapur. Singapur, cuando se creó en el año 65, era tercer mundo, era una zona pantanosa, llena de mosquitos, que no se independizaron de Malasia, es que les tiraron y tuvieron que inventarse un país en el año 1965 partiendo de cero. Y hoy día tiene una renta per cápita que es el doble de la española, cuando había partido de una renta per cápita que era un tercio de la española tan solo en el año 1965. O sea, este es un ejemplo. Otro ejemplo en el que yo estoy trabajando ahora, que es Medellín, en Colombia, era la ciudad más peligrosa del mundo. ¿Os acordáis de Pablo Escolar? Hoy es
el gran referente en América Latina en urbanismo social, en la integración de comunas, en un sistema de transporte público integrado. No solamente metro y tranvía, sino también metrocables que conectan las comunas elevadas, tradicionalmente focos de violencia, etcétera, con el centro de la ciudad. O sea que el mensaje primero es que para hacer transformaciones profundas, las ciudades que más admiramos han partido de situaciones a veces dramáticas. Pensemos, por ejemplo, en Nueva York, cuando se destruyeron las Torres Gemelas. Los 10 años siguientes con el alcalde Bloomberg, en el caso de Nueva York, fueron espectaculares. Sobre todo algunos distritos como el Meatpacking District, que era la zona del matadero, que era una zona pues, con olores horribles, degradada, etcétera. Hoy día es un centro de innovación, de creación de riqueza y con proyectos muy emblemáticos como el High Line, como la recuperación del antiguo ferrocarril elevado para la transformación de un distrito entero. Pero sin momentos difíciles casi nunca llegan soluciones potentes. Por eso yo creo que es la gran oportunidad. Nunca vamos a tener seguramente en este siglo una oportunidad tan maravillosa para Madrid como para reinventar la ciudad. Yo creo que es un momento fascinante. Y la clave, lo que podemos aprender de la pandemia es que es un acelerador de los cambios. Y vemos una actitud muy abierta, muy creativa por parte de la Administración de integrar ideas y de poder plantear un proyecto de ciudad. Pero lo que necesitamos es definir el perfil futuro de Madrid. Hay muchas opciones abiertas. O sea, ¿cuál va a ser el papel de Madrid en el concierto de las ciudades europeas, en el concierto de las ciudades mundiales, dentro del sistema de ciudades de España? ¿Cuál es el papel de Madrid? ¿Cuál es el perfil? Eso es muy complicado. Es muy fácil saber cuáles son los déficits, porque todo el mundo identifica los déficits, pero definir un proyecto inteligente de futuro para Madrid es un reto colectivo fascinante. Y ahí creo yo y comparto que el papel de nuestros líderes locales, pues tratando de aglutinar ideas y de ser capaces de plantear un proyecto de futuro, me parece que es uno de los retos más importantes. Yo creo, como se ha dicho, pues que hay que reinventar el espacio público, hay que pensar en qué es la ciudad. ¿Madrid es el municipio de Madrid? ¿Madrid es la comunidad autónoma de Madrid? Cuando pasamos de la ciudad al territorio, ese va a ser uno de los grandes retos en la nueva etapa, no pensar solo en la ciudad, sino pensar en el territorio, en el papel de las ciudades medias, en la integración entre el mundo rural y el mundo urbano. Ahí Madrid tiene unas condiciones fascinantes. Por ejemplo, a nivel europeo, Madrid es el gran conector en el sur de Europa, el gran conector entre la parte más consolidada de la economía europea y América Latina. Podría ser un gran conector con África, que es el continente del futuro. Podría ser un gran conector en las aspiraciones de China para invertir en América Latina y que quizá en este lugar, cerquita del aeropuerto, pudiera haber un nodo de integración entre las economías orientales y las economías de América Latina. Por tema horario, por tema geográfico, por tema lingüístico, cultural, tenemos una oportunidad fascinante. Es decir, Madrid puede ser el gran conector del sur de Europa. Luego, a nivel de la península ibérica, es que es fascinante, porque fijaros, tenemos una red radial de trenes de alta velocidad, que le da una centralidad a Madrid espectacular. Tenemos todo el sistema de puertos conectados por carreteras y ferrocarriles con el centro de Madrid. Podemos tener las plataformas logísticas más sofisticadas del sur de Europa, precisamente porque hay una infraestructura increíble. Yo cuando miro en los índices de competitividad, hay muchísimos en todo el mundo, ¿dónde está Madrid? Siempre aparece muy abajo, porque los indicadores que se analizan son indicadores a veces irrelevantes y no tienen en cuenta las fortalezas de Madrid. Concretamente, estos elementos a los que estoy haciendo referencia. ¿Qué indicador va a medir que Madrid tiene una red de carreteras y una red de ferrocarriles y también de infraestructura de alta velocidad que confluye totalmente en el centro de Madrid? Es decir, el territorio es un factor de competitividad. Y si vemos que Madrid forma parte, el municipio de Madrid, de la ciudad-región, en una isócrona de una hora, es decir, en una hora por el sistema de infraestructuras existentes, llegamos aproximadamente a 7 millones de personas. Si consideramos también la alta velocidad, que llega a Toledo, a Segovia, Guadalajara, etcétera, tenemos en una hora tenemos 8,4 millones de personas en el entorno de Madrid. Con lo cual, la responsabilidad de que Madrid sea el gran referente de España, sea el gran referente de la región metropolitana, es muy importante. Y eso le da un protagonismo especial al corazón de Madrid, es decir, al interior de la M30, que es donde tenemos todos los componentes de excelencia de Madrid.
Ahí tenemos la mejor red de transporte público posiblemente de Europa, que es la red de metro y de cercanías, con los intercambiadores. Es muy difícil. Dentro de la M30 viven unas 900.000 personas. Pero ahí tenemos pues, la concentración de la infraestructura administrativa del Estado y política, tenemos los principales museos, tenemos los mejores hoteles de 4 y 5 estrellas dentro de esta zona, tenemos parques que son maravillosos, arquitectura singular, casi todos los componentes de excelencia están en ese interior de la M30, que antes la gente le llamaba la almendra, porque pensaba que tiene forma de almendra, pero no es una almendra, es un diamante, es nuestro diamante que lo tenemos que pulir. Entonces, dentro de la M30 hay un potencial espectacular para reinventar el espacio público, reinventar la movilidad, que son retos fascinantes, porque no puede ser Madrid la ciudad más innovadora de Europa y del mundo en sistemas de movilidad que integren la calidad de vida con estos temas de movilidad. Por ejemplo, la tecnología que se utilizó en Singapur hace ya más de 30 años de hacer un peaje variable de acceso al centro es una tecnología disponible. Entonces, como los coches no caben en el corazón de la ciudad, sobre todo cuando estás en una ciudad que tiene un área de influencia de 8,4 millones de habitantes en una hora, no caben los coches dentro de la M30. Entonces, obviamente, tendremos que plantear algún sistema para que el espacio del interior de la M30 sea para los ciudadanos y no sea para los coches. Simplemente, protegiendo y manteniendo los viarios básicos que le dan permeabilidad a todo el interior de la M30, podríamos liberar casi el 70% del espacio de las calles y plazas de dentro de la M30 para el peatón. Pero no por ocurrencias. Ahora necesitamos peatonalizar, pues ponemos 7 calles y las peatonalizamos, porque hay que ampliar terrazas o porque hay que ampliar... No, hagamos un esquema donde las viarias principales siguen vigentes porque necesitamos permeabilidad y luego hay otras calles que nos permiten pasar de la manzana tradicional a unas unidades de vida urbana, unas células de vida urbana que son manzanas de mayor tamaño, pero que una parte sustancial de ellas son espacios para el peatón, para la movilidad sostenible, etc. Fijaros el campo de experimentación tan fascinante, incluso con un peaje variable de acceso al centro de Madrid, que permitiera dentro de la M30, por ejemplo, si se quiere, pues que el transporte público fuera gratuito, pero pagado con las tarifas de acceso al centro de la ciudad. O utilizar ese dinero para, a través de una concesión a 30 años, poder a una empresa, igual que concesiona un aeropuerto o concesiona una autopista, concesiona la tecnología de peaje de acceso y se invierte en la renovación profunda, hoy que necesitamos empleo, de todo el centro de Madrid, recuperando casi el 75% del espacio público para el peatón, para la vida social, etc. En definitiva, son algunas sugerencias, algunas ideas, o incluso entre la M40 y la M30, todas esas radiales son autopistas. No hace falta ir a 120 para entrar ahí y generar cortes en la ciudad. Pueden ser los grandes ecobulevares de Madrid. Y los puntos de intersección de esas radiales con la M30 pueden ser las nuevas puertas de Madrid. No la puerta de Toledo, la puerta de Alcalá, son las puertas del futuro. Que esas radiales conectan con el Mediterráneo, con Cataluña, con el País Vasco, con Galicia, con Extremadura, las grandes puertas, puntos de intersección. En vez de hacer, por ejemplo, por temas puramente inmobiliarios o por un acuerdo puntual, hagamos 4 torres en un espacio que antes era deportivo, ¿no? Veamos dónde están las visuales y en función del paisaje y de la imagen de la ciudad planteemos hitos urbanos en lugares estratégicos dentro de esta visión. Pero yo creo que incluso la M30, que es es una de las vías más estudiadas de Europa, la M30 tiene 32 kilómetros y tiene la misma dimensión que Manhattan, que es lo que se llama la Gran Manzana. El primer ariño de París, por ejemplo, es el Boulevard Periférico, que tiene 35 kilómetros, ¿no? Entonces, en la M30 podría ser la castellana del futuro, podría ser el gran Boulevard del futuro, especialmente en la zona este, que era un antiguo arroyo y por ahí se cometió el error histórico de por un corredor ecológico poner la autopista, en vez de hacer la paralela y tener un parque lineal. Pero bueno, se podría hacer la Gran Castellana, que actualmente es entre Atocha y Chamartín, entre el Abroñigal, la zona del Abroñigal, debajo de Méndez Álvaro, y el proyecto de Castellana Norte. De manera que los dos grandes proyectos de futuro de Madrid, Madrid Norte y Madrid Sur,
que tenemos ahí un espacio de vías en la Broñigal fascinante para hacer un gran proyecto de conexión con el sur, podría ser el Gran Boulevard. El Gran Boulevard de la M30 este, pero con sección de boulevard, igual que la Castellana. La Castellana funciona mejor que la M30 en momentos punta. Cuando no hay momentos punta, hay más velocidad, obviamente, en la M30. Pero las plotoides de salida, para que os deis una idea, la Castellana en el punto más estrecho tiene 80 metros. La M30 tiene 180 metros habitualmente y en algunos lugares, en las intersecciones, tiene radios de 400 metros hechos con autopistas y clotoides. No es necesario tener autopistas y clotoides dentro de lo que es el espacio de la M30 en una ciudad que tiene 8,4 millones de habitantes en su entorno. En definitiva, el potencial de transformación y de recualificación asociado a reinventar el viario de acceso al centro de la ciudad y en transformar la almendra en un diamante, yo creo que es realmente fascinante. Pero yo creo que, de cara al perfil de Madrid, el gran reto que tienen las ciudades, porque todas las ciudades compiten por organizar eventos internacionales, compiten por atraer inversión, compiten por atraer industria, por atraer universidades, etc. Pero la auténtica batalla de las ciudades hoy día a nivel internacional es por la formación, retención y atracción de talento. O sea, el talento, esa es la gran batalla. Entonces, ¿cómo conseguimos que una ciudad atraiga talento? ¿Cómo conseguimos, en definitiva, que una ciudad sea creativa y que genere empleo y que sea competitiva? La clave es el talento. Esa es la clave en la economía de la cuarta revolución industrial. Hace posiblemente 10 años o 15 años sería totalmente distinto. Pero, ¿qué sucede si la gran batalla para atraer talento no es solamente tener las mejores universidades del mundo? Porque en los rankings de universidades a nivel mundial, las universidades públicas españolas no están muy arriba. Hay algunos centros de excelencia, sobre todo privados, que están ofreciendo programas muy interesantes, pero estamos muy lejos de ser los mejores. Pero, ¿qué pasa si podemos atraer talento? Y si tenemos talento, vamos a tener empresas. Y si tenemos talento, vamos a tener también universidades. Y podemos crear un centro de innovación, posiblemente no tecnológico, porque está muy... lo deberá ser, pero creativo, o sea, la creatividad. Entonces, la atracción de talento está en el magnetismo de la ciudad. Yo creo que hay pocas ciudades en el mundo tan atractivas como Madrid para vivir. ¿Qué pasaría si la gente quiere trabajar donde le gustaría vivir? Entonces, ahí tenemos un reto fascinante y el hecho de que la gran batalla del futuro, que va a ser la batalla por la atracción de talento, pudiera arrancar ahora, haciendo una ciudad realmente interesante, una ciudad humana, una ciudad equilibrada desde el punto de vista social, una ciudad sostenible, una ciudad donde la movilidad sea un elemento de referencia y de innovación. Y, en definitiva, pues yo creo que el gran reto está ahí. Y el gran papel de nuestros líderes es que seáis capaces, como lo estáis haciendo, de integrar toda la energía del sector privado y de la sociedad civil en la dirección de un proyecto de futuro. No se trata de cómo se gasta solamente el presupuesto municipal. El impacto que puedan tener los alcaldes y los equipos de gobierno local en la transformación de la ciudad solamente utilizando el presupuesto público es muy limitado. Por esto, esta labor de invitar a la sociedad civil, invitar al sector privado a que ponga energía y canalizarlo adecuadamente, esa es la magia de la política, esa es la magia que tendríamos para transformar un proyecto de ciudad. En definitiva, como decías, todos arrancamos hoy, los que le han ido muy bien en el pasado y los que le han ido muy mal, hoy día tenemos que reinventarnos todos. Entonces, fijaros que Madrid durante muchos años ha hecho grandes proyectos excelentes, pero nunca ha tenido la habilidad de envolverlo adecuadamente y presentarlo al mundo como una gran ciudad creativa. Lo hizo Barcelona muy bien en las Olimpiadas, lo hizo Bilbao posteriormente, lo está haciendo incluso Málaga. ¿Por qué no Madrid se transforma en el gran referente para América Latina y para Europa de una ciudad creativa, una ciudad que recupera sus componentes de excelencia y que define un perfil de futuro? Si no hay proyecto de ciudad, si no hay perfil de futuro, es muy difícil canalizar la energía del sector privado, de la sociedad civil, de las políticas sectoriales del Gobierno nacional, de los gobiernos de las comunidades autónomas en una dirección determinada. Por eso es muy importante tener ese proyecto de futuro y tener esa visión para poder canalizar todas estas energías. Pero yo creo que es una etapa fascinante en la que vamos a vivir ahora, pero necesitamos ser optimistas y pensar que es posible realizar una ciudad basada en nuestra identidad, en nuestra idiosincrasia, en los componentes de excelencia que tenemos, pero hacer una ciudad que sea realmente atractiva y que genere magnetismo de cara al futuro.
Desde luego es muy fácil compartir tu visión, en la mayoría de los aspectos, porque contagias algo que es muy fácil de contagiar, que es la ilusión por una ciudad y por la manera en que esa ciudad tiene que afrontar el futuro, no solo inmediato, sino, como bien dices, a medio y largo plazo. Bien, muchas gracias, Alfonso. Pasamos a comentar con Manuel Franco todo esto que estamos diciendo, cómo se aterriza en el ámbito de tu actividad y de tu investigación. Yo sé que estáis trabajando uniendo, como decíamos, de una forma multidisciplinar, que creo que es una de las formas más importantes en que debe afrontarse el urbanismo del futuro, eso sin duda. ¿Cómo analizas el ahora y lo que nos viene desde un punto de vista de un epidemiólogo que, sin embargo, tiene tanto de otras muchas cosas? Cuéntanos. Bueno, pues lo primero, daros las gracias a todas y a todos por la invitación. Creo firmemente en la interdisciplinaridad y creo que pues en un debate como este o en un foro como este, que invitéis al mundo de la investigación y al mundo de la salud, pues me parece fundamental, ¿no? Yo creo que la ciencia nunca ha sido tan requerida como lo está siendo ahora a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Tengo la suerte de haberme formado y de trabajar con la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos, que para el mundo de la salud pública y de la investigación en la medicina, como de donde yo vengo, pues es un lugar histórico y casi mítico, pero que además hoy en día se ha demostrado que todas las estadísticas que vemos a nivel mundial de cuánta gente se está infectando, cuánta gente está falleciendo, por desgracia, se centran o se concentran en esa universidad, lo llevan compañeros míos. Y de hecho ahora mismo hay un debate fundamental de si algo parece que tan simple, pero tan difícil, como decir si esta epidemia, pandemia, obviamente ya, se transmite a nivel, es una transmisión por contacto o es una transmisión aérea, ¿no? Parece que deberíamos saber algo tan fácil. Bueno, pues hemos necesitado cientos de años para saber que, por ejemplo, el sarampión o la tuberculosis se transmiten por vía aérea y no por contacto o al revés, ¿no? Entonces, todavía necesitamos mucha ciencia y mucha investigación internacional e interdisciplinar que nos ayude a este tema, ¿no? Desde el punto de vista de la salud urbana, que es a lo que yo me dedico, y he tenido la suerte de poder dedicarme allí en Estados Unidos y aquí en Madrid desde hace 10 años, creo que si la pregunta es cómo deben ser las ciudades en la era post-COVID, yo creo que deben ser más saludables, más sostenibles y más justas o más igualitarias. Y intentaré en 10 minutos contar un poco cómo se puede hacer o qué sabemos, cuál es la evidencia para hacer ciudades más saludables, más sostenibles y más justas, porque la sostenibilidad y la igualdad también tienen que ver con la salud, ¿no? Y cada vez tenemos más referencias o más conocimiento de cómo el mundo de la sostenibilidad se relaciona con la salud. Con respecto a las ciudades más saludables, bueno, como decíais, y te agradezco el comentario, yo he tenido la posibilidad de desarrollar en el municipio de Madrid, y para eso estoy encantado de poder estar aquí con todos vosotros, lo que ha sido la primera beca de investigación del Consejo Europeo de Investigación en salud urbana. Esto de la salud urbana, que obviamente viene desde el tiempo que hemos inventado las ciudades, hace ya miles de años, es un concepto que se empieza a trabajar hace 20 años y empieza a haber ahora departamentos y trabajos específicamente en salud urbana. Y esta beca, que era el Heart Healthy Hoods, los barrios cardiosaludables, yo tuve la suerte de convencer a la gente en Bruselas de que me dejara desarrollar durante 5 años y que me dieran 1,5 millones de euros para estudiar específicamente el municipio de Madrid, las características de los barrios de la ciudad de Madrid con respecto a la salud de los madrileños. Y para eso necesitábamos geógrafos, sociólogos, urbanistas, epidemiólogos de atención primaria, cartógrafos, gente que hemos estado trabajando y que ahora seguimos trabajando en otros ámbitos. Y en ese sentido, pues creo que temas como la actividad física, que van directamente relacionados con el transporte y lo que hoy en día se llama transporte activo y cuáles son los transportes activos y los no activos. El transporte hoy en día es la manera más importante por la que nosotros hacemos actividad física, el ser humano hoy en día, en el planeta. Muy poquita gente hace deporte como tal.
¿no? Si pensamos en toda la población española, ¿quién hace deporte? Pues deporte hacen muy pocos, porque además el deporte se hace hasta que puedes todavía hacer deporte y los pequeños, los niños, no hacen tanto deporte, sino que, bueno, juegan. Entonces, la mayoría de la población, donde gastamos nuestras calorías, es cómo nos transportamos. Y en una ciudad como Madrid, ¿no? De 5 millones, el área metropolitana, de 5 millones y pico, pues lo que hacemos es transportarnos. Lo que necesitamos es que ese transporte sea obviamente ahora mismo seguro y saludable, pero por otro lado que sea lo más activo posible. Por lo tanto, también el tema del transporte y la bicicleta es fundamental en cualquier ciudad, pero en Madrid obviamente también. Por lo tanto, nosotros en este estudio Heart Healthy Foods hemos estudiado la actividad física, la alimentación, que también tiene que ver con la sostenibilidad, y ahora hablaré sobre ello, el consumo de alcohol y el consumo de tabaco. Y yo creo que esos son los 4 factores principales que hace que hoy en día nos enfermemos y nos muramos. Pero aquí y en Pekín, ¿no? Como diría mi abuela. Y esto es lo bueno de dedicarte a la investigación, que es obviamente internacional, aparte de interdisciplinar. Entonces, si nosotros pensamos qué se puede hacer desde una ciudad en términos de transporte / actividad física, alimentación, alcohol y tabaco, es mucho. Es mucho, de hecho es muchísimo. De hecho, hoy en día gran parte de los esfuerzos de prevención y de promoción de la salud vienen desde el punto de vista de las ciudades, ¿no? En Madrid nosotros llevamos muchos años trabajando con Madrid Salud, en la ciudad de Madrid, y también colaboramos obviamente con la Comunidad de Madrid en términos de atención primaria. Por lo tanto, hay mucha evidencia científica que es trasladable directamente a políticas públicas a nivel de los gobiernos y las administraciones locales, que tienen que ver con las personas elegidas electoralmente, pero también con los técnicos, ¿no? Hablabais de los técnicos de las administraciones, de cómo la Concejalía de Urbanismo se ha puesto las pilas rápidamente con son fundamentales, ¿no? Yo he trabajado mucho y bien con la gente de urbanismo y con la gente de Madrid Salud. Por lo tanto, desde el punto de vista de salud pública, hay mucho que hacer y, de hecho, creo que es un mundo fascinante, ¿no? O sea, el hecho de que Europa reconociese que el valor de centrarse y gastarse tanto dinero en una ciudad para desarrollar el primer gran proyecto de salud urbana en Europa, en Madrid, pues fue importante, y lo que demuestra es cómo avanza ese mundo de la traslación de lo que es la investigación y la evidencia a las políticas públicas para mejorar la salud en nuestras ciudades. Y respecto al tema de la sostenibilidad, ¿no? Que lo habéis tocado ya a Teresa y Alfonso, ya habéis hablado sobre este tema. Por un lado, repito, es la parte del transporte activo y sostenible, y por otra parte la alimentación. Y en este sentido se está desarrollando una idea internacional de ciudades globales y que tiene que ver también con la sociología urbana y la economía urbana, que es este concepto de las ciudades de los 15 minutos. O sea, de cómo puedes desarrollar tú tu vida plenamente en 15 minutos, ¿no? Intentando evitar lo que decía Teresa, de que tengamos que cruzar toda la ciudad de Madrid para poder trabajar. Que esto es algo que no es sostenible y que además tiene un efecto obvio en la calidad de vida del ciudadano. Entonces, dentro de esta ciudad de los 15 minutos, otra vez el transporte público rápido, diferenciado, en el que podamos entrar al trabajar entre las 7 y las 10, como bien decíais, va a ser fundamental. El desarrollo de la utilización de la bicicleta, decíais antes cómo la sociedad civil va por delante muchas veces de la investigación, incluso de la política, ¿no? Bueno, ya hay datos, ¿no? Decían, o están todos los periódicos ahora y todos los medios de comunicación diciendo que si se ha aumentado el 200% la venta de bicicletas. Bueno, claro, es que si tenemos parte de lo que está ocurriendo ahora mismo con la pandemia es el miedo personal y miedo familiar que tenemos a lo que está ocurriendo. Si mi desplazamiento va a ser es parte de ese miedo, y la bicicleta me ofrece la posibilidad de reducir ese riesgo de exposición al virus, pues es que no nos queda más remedio, ¿no? Entonces ya hay mucho avanzado en términos de lo que hoy en día se llama transporte activo. Con respecto a la alimentación, yo creo que es un tema absolutamente clave y ahora mismo yo acabo de mandar un proyecto europeo que estábamos en segunda ronda junto con otras 5 ciudades europeas, con Liverpool, Londres, Colonia y Ámsterdam, que lideramos en este caso yo mismo desde la Universidad de Alcalá, sobre cómo vamos a poder desarrollar
a ciudades que tengan una alimentación más saludable, pero también más sostenible. Y de hecho, trabajamos o colaboramos con el área de internacionalización y cooperación de Santiago Segura en el Ayuntamiento de Madrid y con su equipo, Santiago Saura, perdón, y que esperamos que nos concedan y poder trabajar más y mejor todavía con el Ayuntamiento de Madrid. Y vamos a ver, esperemos, porque va a ser muy interesante y poder liderarlo desde Madrid, ¿no? Yo creo que Madrid tiene esa capacidad de liderazgo, no me cabe absolutamente ninguna duda, también en ciencia y en investigación en salud urbana. Por último, me gustaría destacar este concepto de ciudades más iguales, más justas, ¿no? En epidemiología o en salud pública tenemos un concepto que se llama el gradiente social de la salud o el gradiente social de la enfermedad, que vemos que es universal y que tiene que ver con todas que ocurre en todas las sociedades y en todas las poblaciones del mundo y que afecta a todas las enfermedades. También al COVID-19, ¿no? Lo que al principio pensábamos que este virus, el coronavirus, no entendía entre unos y otros, ya nos vamos dando cuenta de que sí entiende de dónde está afectando más, infectando más, siendo más grave y más fallecimientos. Y esto ocurre en cualquier ciudad global del mundo. Necesitamos entender muy bien dónde se necesitan más los esfuerzos preventivos. Tú que trabajas en Singapur, allí se ha dado un caso que me parece paradigmático y es tremendo, ¿no? O sea, que de repente la ciudad hace un esfuerzo enorme por controlar el virus, se olvida de una zona donde viven trabajadores pobres y hay un rebrote tan grande como para tener otra vez que volver a empezar, porque nos hemos olvidado. En el fondo, lo que quiere decir ese ejemplo es que nos hemos olvidado que hay focos de vulnerabilidad en nuestras ciudades, en todas las ciudades, que necesitan más atención, porque en este caso, no solo por una cuestión de justicia social, es que necesitamos parar el COVID en todas partes, porque si no lo paramos, volverá. Entonces, desde el punto de vista absolutamente egoísta de cualquier ciudad, necesitamos entender dónde se necesita más que en otros lados y dónde hay que tener más énfasis en el control de la post-pandemia o en el control de lo que estamos haciendo ahora de la desescalada del COVID. Y finalmente, repetir algo que es fundamental y que habéis comentado a todas y todos, que yo creo que es cómo necesitamos colaborar entre la sociedad civil o los ciudadanos, entre la política local o las empresas, por supuesto, y el mundo de la investigación. Yo creo que no nos queda más remedio que pensar desde la salud urbana, por supuesto, pero creo que todos en general pensamos que si lo que queremos es una ciudad mejor, más saludable, donde haya más calidad de vida y por lo tanto sea más competitiva y más atractiva, a esos cambios vamos a tener que llegar todos. No desde la Atalaya o desde la Torre de Babel de Johns Hopkins o de la Universidad de Alcalá vamos a solucionar o a proponer un cambio mejor para Madrid, sino será entre todos, porque además si no lo hacemos entre todos, nunca van a ser efectivas ni van a ser lo posiblemente rápidas que debieran esas intervenciones o esas políticas. Y poco más. Esto es lo único que quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Bueno, se nos ha ido un pelín el tiempo, lo cual es fantástico, pero porque indica que tenemos mucho que decir. Pero claro, tengo que pasar en último lugar, y no menos importante, desde luego para mí, ¿no? Tengo que pasar a César Cort, a nuestro presidente, que además tiene una visión, yo creo que es muy real, ¿no? Porque tanto como presidente de una Junta de Compensación, cuyo desarrollo todavía lo tenemos en marcha, y promotor inmobiliario y demás, pues eso te acerca mucho al suelo, ¿no? Te acerca mucho a la realidad. Cuéntanos un poco, César, cuál es tu visión y qué entiendes de cómo debe ser la ciudad y hacia dónde tenemos que ir. Bueno, en primer lugar yo quería agradecer a todos los ponentes vuestra asistencia y vuestras intervenciones. Yo creo que lo que se percibe es que digamos que todos tenemos una gran ilusión y que aquí hay, es verdad que hemos tenido
hemos pasado una etapa dura, hemos perdido muchas vidas, hemos perdido, digamos, muchos negocios y hay un perjuicio económico importante, pero yo creo que, aparte de esto, también hay una serie de cosas positivas y es un momento de reflexión. Yo creo que hoy en día estamos ante un momento de reflexión, de evaluación de nuestras ciudades, de nuestros edificios, de las formas de vivir, de las formas de trabajar que tenemos. Yo creo que ya se anticipaba con los cambios tecnológicos de los últimos años que, digamos, que algo tenía que cambiar, y el urbanismo que tenemos es un urbanismo absolutamente pétreo. O sea, la normativa de aplicación es muy estricta, limita, digamos, mucho los usos, y yo creo que, digamos, todo esto tenemos que recapacitar sobre todo ello y tal. Yo creo que a nivel de ciudad hay que hacer una evaluación de qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado en las distintas ciudades. Yo creo que aquí se ha comentado la importancia del espacio público, la importancia del transporte, vamos, de la movilidad peatonal, de la movilidad ciclista, de la necesidad, ha comentado Alfonso, de la transformación del centro urbano, no solamente de la Almendra, yo creo de la Almendra y de todos los proyectos, digamos, que están fuera de la Almendra, ¿no? Yo creo que es una inquietud y es una necesidad, sobre todo, que todos tenemos que afrontar. A mí, vamos, me ha sorprendido, en primer lugar, lo avanzado que estaba la tecnología y las infraestructuras que tenemos en nuestro país. Realmente, o sea, Netflix en otros países ha bajado la calidad de las emisiones y aquí han tenido 4K todos los que tuvieran 4K. O sea, es decir, digamos, tenemos unas infraestructuras, digamos, fantásticas, no solamente de transporte, sino de telecomunicaciones, que muchas veces no valoramos. Y nos hemos encontrado de un día para otro, básicamente, con que teníamos que, digamos, que irnos a casa y que, digamos, que trabajar desde casa, muchos de nosotros, ¿no? Y nos hemos encontrado con que no teníamos infraestructura personal. O sea, la gente de mi oficina han trabajado desde ordenadores personales que compartían con los niños para hacer los deberes, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues ha funcionado. O sea, nosotros en la oficina hemos sacado el trabajo con muchísima normalidad, pero me ha sorprendido muy gratamente que las administraciones, no solamente el Ayuntamiento de Madrid, que una de esas licencias de primera ocupación era mía, que nos cogió justo en el momento del decreto del estado de emergencia, pues la hemos obtenido, estamos entregando las viviendas con total normalidad y tal, pero no solo el Ayuntamiento de Madrid, en otros ayuntamientos de pueblos pequeños incluso hemos tenido también licencias, con lo cual realmente estábamos mucho más preparados de lo que todos nosotros pensábamos que íbamos a estar. Por supuesto, esto es una situación transitoria y ahora surgen, digamos muchas cuestiones que tendremos que resolver, ¿no? Que son, pues desde las relaciones laborales, los medios que se le dan a los trabajadores, etcétera. Surgen de repente una situación nueva que tenemos que hacer frente. Lo que estamos es ante, digamos, una gran oportunidad de hacer las cosas de una manera muy distinta, de una manera, digamos, mucho más sostenible, en el sentido de que podemos, por ejemplo, liberalizar muchísimo las jornadas laborales, los transportes. Hemos visto en esta etapa de pandemia, vamos, a mí una cosa que me ha sorprendido, no se ha comentado mucho, pero la enorme disciplina de la ciudadanía. Tú, si veías fotos de Madrid, no había nadie. O sea, resulta que los madrileños somos disciplinados, que es algo que parecía que no, ¿no? Bueno, pues yo creo que, digamos, que hay muchas cosas positivas que hemos visto y tenemos que plantearnos una nueva forma, digamos, de hacer las cosas. Creo que es el momento de evaluar nuestras ciudades, nuestros espacios públicos, ver cuáles han funcionado, cuáles no, los que han funcionado, cómo pueden funcionar mejor, y los que no han funcionado, pues ver qué es lo que hay que hacer. Probablemente, como decía Alfonso, habrá que peatonalizar zonas para que el espacio público permita unas distancias, digamos, más salubres, ¿no? Por decir así, ¿no? Y en cuanto a los usos, pues hay un gran cambio. Hemos visto que muchas de nuestras viviendas son de espacio insuficiente, son de usos excesivamente rígidos. La gente que ha tenido que sufrir una pandemia, la pandemia,
del confinamiento en viviendas, digamos, no pensadas para ello, pues han desesperado, con los niños encima, con todos en un espacio y tal. Yo tengo una persona en la oficina que trabajaba desde el tendedero y ha sacado todo su trabajo. O sea, que es que tenemos situaciones, claro, o sea, que todo el mundo ha puesto mucho de su parte, pero claro, todo eso tiene que cambiar. Yo hay una reflexión que hago mucho, y es que en Madrid hay un montón de miradores, que son esas especies de cajas de cristal que salen de los edificios, que desde un punto de vista del uso práctico no valen para nada, desde un punto de vista, porque no puedes hacer nada ahí, pones un ficus o la trasera del sofá, pero, digamos, desde un punto de vista, digamos, acústico no funciona. O sea, es un desastre. ¿Pero por qué tenemos tantos miradores? Pues tenemos tantos miradores porque la normativa urbanística, que es de entonces, que es viene del año 97, permitía hacer miradores y al promotor se le beneficiaba o se le premiaba no computándole la edificabilidad del mirador. Bueno, yo creo que ya es hora, y aquí aprovecho que está Begoña para planteárselo, y que se prohíban los miradores, que no valen para nada, y que en cambio se promuevan espacios saludables, como son terrazas, que computan en cambio. Y, por ejemplo, que digamos que se promueva también pues la construcción de zonas comunes más amplias, que no se computen como si fuese, digamos, un uso residencial puro y duro, para que, digamos, tengamos, digamos, unos portales, digamos, más amplios que permitan mayor distancia interpersonal, unos descansillos de escalera un poco más amplios, o simplemente también, por ejemplo, unos baños que sean accesibles, que es otro de los grandes problemas que tenemos en la edificación. O sea, es muy difícil conseguir un baño accesible en el término municipal de Madrid porque está absolutamente penalizado. Entonces, yo creo que habría que hacer que la normativa dejase de premiar miradores y empezase a premiar, digamos, zonas más saludables. En cuanto al tema del terciario, pues muchas veces nos preguntamos los inmobiliarios, ¿no? y los ciudadanos, ¿qué es lo que va a pasar con las oficinas? Porque ahora, claro, con todo esto, el teletrabajo, entonces hay quien dice, no, es que ahora vamos a necesitar muchas oficinas, porque, claro, como vamos a tener que estar más separados, pues necesitamos más espacio. Otros van a decir, no, mucho menos, ya las oficinas no van a hacer falta, vamos a trabajar con Zoom y desde casa. Bien, no sabemos qué es lo que pasará. Desde luego, lo que sí está claro es que el futuro lo que será es variable, y lo que es necesario es que haya una flexibilidad que permita, digamos, distintos tipos de usos en unos mismos suelos. Es la manera que tendremos de dar a la sociedad los productos inmobiliarios que necesitan en cada momento. Yo creo que esa flexibilidad, que es en todo, en lo laboral, en todo, es imprescindible si queremos seguir siendo competitivos y si queremos, en concreto, que Madrid sea un centro, digamos, de futuro y querramos atraer talento. El talento requiere flexibilidad, requiere mucha vivienda en alquiler, requiere, digamos, unas relaciones laborales mucho más flexibles, unas nuevas formas de vida. Han cambiado, las familias no son lo que eran. Ya nosotros en mi época éramos 5 hermanos en toda la familia, o 6 o 7. Ahora mismo con 1 o 2 ya tienes bastante, porque es carísimo tener niños. Claro, las familias ya no son, digamos, como eran antes. Hay todo tipo de familias y todo tipo de relaciones. Todo eso tiene un impacto directo sobre el sector inmobiliario. Volvemos a lo mismo. Hace falta ser flexibles. Hace falta permitir usos que, mientras no estén prohibidos, como puede ser poner una fábrica, el uso industrial en mitad de una zona residencial, digamos, pues que haya una gran libertad para que, digamos, de una manera, digamos, dinámica y sin parar, digamos, estos nuevos usos que vienen, porque el futuro va a ser variable, pero cada vez más, los cambios cada vez van a venir. Cuando no es una pandemia, es un cambio tecnológico. Y hemos experimentado muchos cambios tecnológicos en los últimos tiempos. Pues eso no va a parar, se va a acelerar. Y yo creo que esa normativa que estáis pensando desde el Ayuntamiento tenéis que hacerla, digamos, pensando de una manera generosa y flexible, ¿no? Y yo, por último, quería, digamos, a los políticos, a la clase política en general, yo pediría a todos, ahora tenemos la suerte de tener, digamos, en el Gobierno de Madrid, digamos, un equipo, digamos, que funciona en positivo y que quiere colaborar. Pero el campo urbanístico no es un campo de batalla. Esto no puede ser una guerra de que, como nos ha pasado a nosotros en Valdeas, hemos estado 4 años parados porque simplemente no éramos el modelo de ciudad que quería el Gobierno
municipal, ¿no? Yo creo que el urbanismo es una necesidad de la sociedad y es obligación de todos el colaborar para que sea un espacio abierto, para que sea un espacio, digamos, competitivo, donde se pueda vivir de muchísimas maneras, de una manera inclusiva y no exclusiva, y donde haya oportunidades de desarrollo personal y empresarial, que es la única manera que tenemos, yo creo, de tener éxito, digamos, como sociedad y como ciudad. Y yo creo que ya con esto ya me doy por terminado. Pues César. Bueno, lamentablemente la vicealcaldesa tiene algo de prisa, entonces, por supuesto, adelante, Begoña. Es que he escuchado muchas cosas que me gustan mucho, me doy con muchos deberes también que he captado al vuelo. Yo creo que he empezado diciendo que lo que nos ha enseñado el coronavirus es la incertidumbre con mayúsculas. Pero que si hay un organismo que está preparado para la incertidumbre, esas son las ciudades. Precisamente por lo que he empezado diciendo también, porque aquel que se viene de un pueblo a una ciudad, lo que se viene buscando es incertidumbres, que es lo mismo que libertad, oportunidad, opciones, todo eso, ¿no? Entonces, es evidente que nuestra generación no es la misma que nuestros padres, que a lo mejor se metían a trabajar en una empresa y estaban ahí toda la vida, o se metían en una casa y estaban ahí toda la vida, y la movilidad entre países era mucho menos frecuente. Sin embargo, ya nuestra generación es algo a lo que ha renunciado directamente y de forma voluntaria muchas veces, porque yo me canso de escucharlo de no sé qué. A ver, es que muchas veces la precariedad nos lo buscamos nosotros porque no necesariamente ese puesto de trabajo es lo que te está haciendo más feliz o en lo que vas a ser más productivo. De hecho, cuando en economía se dice que la tasa de empleo la tasa de desempleo del 0% es nefasta, es precisamente porque la gente no busca su hueco. Tú tienes que estar buscando tu hueco y tu vida cambia y tu personalidad cambia, tus necesidades cambian, el puesto de trabajo. Yo renuncié a toda una vida profesional porque me dio por meterme a política porque me hacía mucha ilusión. Pues algunos de mis amigos me decían, Begoña, ¿tú te lo has pensado bien esto? Pues mira, aquí estoy y soy feliz con lo que estoy haciendo y muy orgullosa de presentar las medidas que os estoy presentando y de colaborar con gente tan fantástica que me aporta todos los días. Entonces, y eso pasa pues con la vida, y un día tienes un hijo y al día siguiente tienes 3. En fin, por tanto, estamos descubriendo la precariedad también positiva. Y eso hace que efectivamente tú no debas estar en una misma casa siempre, sino que te tengas que estar moviendo sin que ello suponga un drama. Yo creo que antes lo de las mudanzas estaba como las mudanzas siguen siendo un horror, pero son necesarias. Las mudanzas en la vida, las mudanzas a todos los niveles. Ha dicho Alfonso algo que me ha resultado muy interesante, ¿no? Porque yo soy una gran defensora de Madrid y no lo hago por corporativismo ni porque sea la vicealcaldesa. Yo he vivido en otras partes del mundo y yo me he quedado con esta ciudad y soy una enamorada de esta ciudad. Entiendo que tiene las proporciones perfectas. Luego toco el tema de los 15 minutos porque yo tengo mis a favores y en contras, porque he reflexionado sobre casi todo, incluso todos los modelos, casos de éxito que has expuesto. Medellín, que me parece un ejemplo muy singular, donde el Smart City supone a lo mejor poner una escalera mecánica para llegar a la Comuna 14. Y es una escalera mecánica y no son 2.000 sensores, ¿no? Que son casos muy interesantes. Madrid tiene una cosa, hay muchas cosas que ha parado el COVID. Una de ellas fue nuestro proyecto de Marca Madrid, en el que me involucré personalmente. Ideamos un proyecto que yo respeto porque, bueno, pertenecía a otro equipo de gobierno, pero yo respeto porque yo sí que pienso que cuando te metes a algo como la política renuncias a muchas cosas y lo haces porque piensas que vas a hacer lo correcto para la ciudad. Por tanto, yo lo respeto, pero no era algo que para mí representase 100% a Madrid. Lo de la ciudad de los abrazos, es verdad que Madrid es una ciudad acogedora, no estoy en contra del concepto, pero yo andaba buscando algo que reflejase mejor a Madrid. Entonces me encontré con un estudio que habían hecho, pues típico estudio de consultoría, y yo he trabajado mucho con consultoría en el sector privado, entonces pues lo veo, pues típico estudio de consultoría, y era Madrid era energía positiva, estoy de acuerdo, Madrid era modelo de innovación, bueno, vamos en camino, Madrid era no sé qué, y luego hablaba mucho del Ayuntamiento de Madrid, de todo lo que hacíamos desde el Ayuntamiento de Madrid, desde servicios sociales, tal. Me dijeron, le ha gustado a todo el mundo, ¿y a ti qué te parece? Y yo, a mí no me gusta nada. Y me dicen, ¿por qué? Y yo, porque habla del Ayuntamiento, pero yo no quiero que se hable del Ayuntamiento, yo quiero hablar de la ciudad de Madrid. ¿Cómo puede ser que en un megaestudio de no sé cuántas 1000 páginas
no se hable de la gastronomía madrileña, no puede ser. Tenemos que hablar de la ciudad de Madrid y tenemos que hallar, ahora que estamos compitiendo en las ciudades, que yo siempre lo digo, yo siempre digo que este es el siglo de las ciudades, hemos pasado por siglos de imperios, siglos de reinados, siglos de estados y ahora estamos en el siglo de las ciudades. Y las ciudades vamos a competir entre nosotras. Luego yo tengo que hallar aquello en el que soy un valor referencial con respecto a otras ciudades. Entonces, suena muy bien decirlo en modelo de innovación, pero todas las ciudades lo predican de sí mismas y no deja de ser opinativo. Y a lo mejor estamos en un momento donde yo lo que quiero vender es otra cosa. Alfonso, te va a gustar esto que se me ocurrió. A ver, lo que pasa es que ahora en estos tiempos es un poco arriesgado seguir defendiendo lo mismo, pero yo hallé cuál era nuestra ventaja competitiva. Suena un poco frío, pero ahora os lo desarrollo. Hay un estudio, hay varios estudios que demuestran que Madrid es la ciudad con más esperanza de vida de toda Europa y una de las ciudades con más esperanza de vida de todo el mundo. Si hay un dato para mí revelador, es ese. Yo le quería decir al mundo en mi proyecto de Marca Madrid, y el eslogan iba a ser, lo estoy descubriendo todo, pero bueno, ya está. El eslogan iba a ser, en Madrid vivimos más, porque si hay un dato definitivo antropológica, sociológicamente, es, os estoy diciendo, mundo, que en este sitio es donde la especie humana prospera más. Y a partir de ahí explicas todo lo demás. Explicas que es porque se vive mejor, explicas que es porque se come mejor, explica es porque se hace más deporte, porque comparativamente en Madrid se hace mucho más deporte que en otras ciudades. Explicas que es porque los alimentos más saludables están más al alcance de la mano y tenemos una costumbre y una cultura de gastronomía que es más sana, que tiene que ver con el aceite de oliva, que tiene que ver con el empleo de hortalizas, que tiene que ver con el empleo de verduras, que tiene que ver con que, existiendo brechas entre otros barrios, son menores que en otras ciudades. Y ahora toco el tema de los indicadores y de los rankings estos de las narices, que yo creo que muchas veces se lo inventan, muchas veces países del norte, y es cierto. Yo el otro día, asistí a la cumbre de C40 en Dinamarca. Santiago Saura trabaja conmigo porque el área internacional, en las negociaciones, pues cayó en vicealcaldía, porque es un tema que nos gusta mucho. Y entonces todos nos miran un poco con una cierta serie de suficiencia, los nórdicos a los países de toda la vida. Y bueno, cuando comentaban todo lo que hacían los demás, yo empecé pues muy humildemente hablando, sí, bueno, tal, no sé qué, no sé cuánto, y yo, pero no sé qué haremos. Pero lo cierto es que en Madrid vivimos más que en el resto de Europa. Las mujeres en Madrid alcanzan la friolera de 87,8 años de media. Eso es 5 años por encima de Dinamarca, donde tendrán el mejor estándar de calidad de vida del mundo, pero no se vive tanto. Y os aseguro que no se vive tan feliz. Y os aseguro que no disfrutan de las calles como hacemos nosotros. Lo que pasa es que nosotros quizás muchas veces no nos paramos a saborear y a vender lo nuestro, que es un poco el encargo que yo he asumido. Tenemos que empezar a vender Madrid, a explicar todo lo que tiene y no competir en los eslóganes manidos que predican de sí mismo todas las ciudades. O sea, los eslóganes de que si la energía inspiradora, que si no sé qué, que si no sé cuántos, que lo dice Atenas, que lo dice Berlín, que lo dice no sé qué, que lo dice no sé cuántos, no. Yo quiero vender que aquí se vive mejor, porque en lo que se va a competir, Alfonso, tienes toda la razón, es en cómo se vive. Al final, como humanos, es lo que queremos, ¿no? Que lo que nos decía al principio de filosofía de Aristóteles, ¿no? Felicidad, y es verdad, y en eso somos mejores. Y cuando hicieron un estudio, precisamente como en ocasión del Brexit, en determinados bancos, hicieron un estudio sobre calidad de vida, en eso ganábamos. Entonces, ¿en qué queremos competir? En eso. ¿Te vas a los rankings de cómo de eficientes energéticamente son nuestros edificios, que son los rankings que se valoran últimamente? Pues Madrid sale más abajo. ¿Por qué? Porque nuestro clima no es tan extremo como en otros climas, que es de donde parten los rankings. Pero vámonos a datos como seguridad. En Madrid somos number one en seguridad. Number one, las cifras de delincuencia son irrisorias en Madrid. Por ejemplo, en Madrid es noticia que haya un asesinato. Es noticia que haya un asesinato. Y, sin embargo, son temas que no se debaten, no se sabe en el mundo que en Madrid se vive más que en el resto. Por eso quise hablar de eso. Y luego los estándares de calidad. Hablamos de los 15 minutos. El gran debate de las ciudades y el gran debate del mundo es el tiempo, el manejo del tiempo y la ausencia del mismo, sobre todo en las ciudades. Por eso, cuando nos vamos a los grandes proyectos,
y a las grandes reflexiones, lo que se está debatiendo entre ciudades ahora mismo, en C40, por ejemplo, en CGLU y todas, es el tiempo. 15 minutos son las cosas que se emplean, 15 minutos. 15 minutos está muy bien y yo estoy de acuerdo. Pero también, si nos damos cuenta, nos estamos yendo a un modelo de sociedad donde tenemos que ser netamente productivos, incluso para el ocio. O sea, tenemos que llegar rápidamente al trabajo, tenemos que llegar rápidamente al ocio, tenemos que llegar rápidamente a la familia y tal. Y creo que en breve, estando totalmente de acuerdo en que tenemos que desperdiciar el menos tiempo posible, el trayecto, me acabas de descubrir que es lo que no lo sabía, me acabas de descubrir que es lo que te hace hacer deporte. Pero es lo que a mí, por ejemplo, me permite leer, que es una de las cosas que más me gustan del mundo. Sin los trayectos no sé cuándo encontraría tiempo para leer. En los trayectos coincides con personas que de otra manera no te obligarías porque estarías en tu foco, en tu foco y en tu foco, en tu familia, en tu ocio y en tu no sé qué. No necesariamente, no necesariamente. Igual tenemos que ser más flexibles. Igual que con el teletrabajo tenemos que ser más flexibles, con los trayectos tenemos que ser más flexibles, con las casas. Me estoy enredando mucho, ya lo sé. Termino diciendo, ha planteado también una propuesta muy sensata que tiene que ver con una iniciativa con la que acabamos de trabajar, que se llama Aplanar la curva. Lo hemos hecho junto con, bueno, las universidades también están metidas en esto, y con un proyecto que se llama precisamente Aplanar la curva. Tiene que ver con, hemos hecho una carta a casi todas las grandes empresas madrileñas para que escalonen su hora de entrada, dado que hemos detectado que el 60% de transporte, de los usos de transporte, se producen en la misma hora. Por tanto, eso produce hora punta, eso produce aglomeración, eso produce contagios y nosotros necesitamos que la gente siga utilizando el transporte público. Es fundamental para nosotros, no solo por la pérdida de ingresos que hemos tenido, que ha sido la gran pérdida de ingresos de los ayuntamientos y de las comunidades, ha sido el transporte, sino porque es vital la utilización del transporte público para la sociedad. Sueño con tu MD30 cerrada, estoy completamente de acuerdo. Y César, te aseguro que me lo he apuntado y que en cuanto llegue llamo a Mariano y Mariano me responde, y os responde, y lo sabéis todos. Y ahora creo que me tengo que ir corriendo. Pero vamos, estoy disfrutando. Tengo que decirte que menudo panel habéis hecho, me ha parecido interesantísima. Estaba disfrutando Fantástico. Como una nana y me quedaría horas, de verdad, escuchando todo lo que se tiene que decir aquí, porque es mi Madrid, es el Madrid que yo veo. Muchas gracias, vicealcaldesa, muchas gracias. Yo tengo que decir, por supuesto, agradecer tu presencia porque conocemos cuál es tu agenda y es complicada, y coincido con lo que has dicho, el plantel de expertos es extraordinario. Me encantaría tener capacidad de síntesis para extraer tanto bueno de todo lo que habéis dicho, porque desde luego yo sigo aprendiendo. Y nada más, que ha sido un placer, que queda mucho por hacer en Madrid, como tú bien sabes, y que desde luego la colaboración de este lado de la barrera la vais a encontrar siempre. Muchas gracias a todos. Ha sido un placer. Os he dejado sin hablar, me enrollo un montón. No, ya está.